Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, voy a presentarles a Carmen Jiménez. Ella es una atleta campeona española que nos ayuda a entender las dificultades por las que atraviesan los atletas con discapacidad para poder entrenar y competir. Luego de un hecho trágico en su vida, Carmen no solo decidió salir adelante, sino que además, junto a su entrenador y otro compañero, fundaron un club de atletismo inclusivo derivado de Run for Bruno. Se llama Run for You. El objetivo es que todas las personas encuentren su propio motivo para correr y lo hagan en cualquier condición. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo se compone tu familia? Bueno, pues yo tengo tres hijos, mi hija mayor que es Ana, mi hijo mediano que es Bruno y mi hija pequeña que es Valentina. Muy bien. Y cuéntame una cosa, ¿qué pensabas o sentías cuando mirabas a tu alrededor y las personas que no tenían ninguna dificultad, cómo te sentías, ¿no? Cuando te veías distinta, digamos, con alguna dificultad en comparación con las otras personas? Bueno, fue un proceso. En realidad, en los primeros momentos después de la lesión, pues me parecía todo muy complicado, muy difícil de afrontar. Pero bueno, es una cuestión de entrenamiento, ¿no? Yo ahora veo a mis hijas pequeñas como les cuesta mucho, ¿no? Porque aprenden, están aprendiendo, y ese comienzo de autonomía, pues a veces es lento, ¿no? Entonces yo veo que a mi hija pequeña le cuesta pues un montón ponerse los zapatos, pues un montón vestirse, asearse, ¿no? Y eso es un poco lo que yo experimenté en ese momento inicial, ¿no? Pues que me sentía lenta para desarrollar las actividades normales del día a día. Pero fue una cuestión de entrenamiento. Cuando repetí la misma forma de vestirme 500 veces, pues ya a la 501 lo hacía con la misma normalidad que lo hacía de pie, ¿no? Entonces es una cuestión de entrenamiento y de adaptarte a tus circunstancias. Y bueno, entonces lo veía todo como muy extraño, ¿no? Muy raro, y ahora lo veo como normalidad, ¿no? Yo uso una silla de ruedas para moverme, pero para mí es como cuando una persona usa gafitas para ver o unos audífonos para oír, ¿no? O ahora, por ejemplo, pues tenemos el lenguaje de signos para comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues son herramientas que permiten a las personas desarrollar su vida con normalidad, ¿no? Claro. Pero en ese momento, digamos, además bueno, es válido lo que dices y por supuesto se entiende, eh, pero ¿sabes qué? Siempre hay un primer momento de amargura, ¿no? Siempre hay un primer momento en donde uno cree que no va a poder. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo a ti hacer ese clic de empezar a decir, no, yo sí voy a poder y empezar con este entrenamiento que tú planteas, ¿no? Entrenamiento en la vida me refiero, ¿no? Pues yo diría que fueron como dos aspectos. De una parte, el externo, el social, el apoyo de mis amigas, de mis compañeros, de mi entorno, ¿no? Ese apoyo externo de personas que estuvieron a mi lado, dándome pues, las fuerzas que quizá en ese momento yo no tenía y la visión que yo en ese momento inicial no tenía. Pero eso es algo que pasó a un segundo plano. Fue necesario, pero no era suficiente para alcanzar el objetivo, ¿no? Porque no puedes depender de ayudas externas para alcanzar cualquier cuestión. Al final, esos son apoyos,
pero el pilar tiene que estar dentro de ti, ¿no? Y eso es lo que yo conseguí finalmente. Gracias a esa ayuda conseguí el aspecto más importante, que es encontrar las fuerzas dentro de mí misma, ¿no? Y la voluntad dentro de mí misma. Entonces, cuando conseguí conectar conmigo misma, con mi potencial, y lo uní a lo que había reconocido y apreciado en el exterior, en mi entorno, pues eso creó una fuerza enorme, porque era la propia mía interior, así como la que tenía en el alrededor, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de ahí, ¿cómo es que llegaste a ser deportista de competición? Bueno, yo en un primer momento, después de la lesión, no, yo hacía deporte antes de mi lesión, no de forma profesional, pero sí diaria. Y después de la lesión, yo pasaron unos cuantos años en los que yo hacía rehabilitación con los fisioterapeutas, ¿no? Y mantenía una vida activa en ese sentido, pero no practicaba un deporte. Fue a raíz del nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno en el año 2018, en el parto, cuando decidí empezar a correr, ¿no? Porque intenté mantener a mi hijo Bruno presente en el mundo, ¿no? Presente conmigo en las calles en las que debería de haber recorrido por él mismo, y decidí que la forma que me parecía más evidente para que estuviera presente era así, recorrer las calles, ¿no? Y pensé, ¿cómo voy a recorrer las calles con la silla? Y pensé, pues corriendo. Y fue ahí que empecé a informarme sobre cómo podía correr con silla de ruedas. Y descubrí que efectivamente el atletismo tiene una versión adaptada para personas con movilidad reducida. Y me puse en contacto con la federación, con entrenadores, y comencé a, a iniciarme en la práctica del atletismo. Y bueno, como la motivación era enorme, ¿no? Era llevar a mi hijo, pues bueno, participamos en el Campeonato de España y conseguimos ser campeones de España en 800, 1500 y 5000 metros lisos. ¡Wow! Pequeña hazaña. Muy bien. Bueno, y hablando, digamos, estamos dentro, sabes que este es un evento que promueve la accesibilidad. Entonces, con tu experiencia de vida, ¿cuáles consideras que son hoy los mayores desafíos en este tema? Bueno, evidentemente existe a nivel global, ¿no? En España, donde yo me encuentro, una normativa estricta y amplia en materia de accesibilidad de todo tipo, tanto física como sensorial. Es decir, el marco regulador legal en general ya lo tenemos en la mayoría de países desarrollados. Pero dicho esto, que es un gran avance, porque al menos está el marco regulatorio, el marco legal, es necesario pasar del papel a la práctica, ¿no? Que en la vida real de las personas, eso que se les reconoce como derecho en el papel, sea en efecto un derecho en su vida real. Y yo creo que es ahí donde hay que actuar especialmente, ¿no? Porque sí que existen esas leyes, pero no todos los espacios ni todos los entornos son accesibles a todos los niveles y para todas las personas. Y es ahí donde hay que trabajar, ¿no? En que consigamos que realmente todo sea accesible, como por derecho debería de serlo, ¿no? Claro. Bueno, me das pie para hacerte otra pregunta y es que, sabes, las personas, digamos, en general somos diferentes unas a otras, pues viva la diferencia. Todas pensamos distinto, tenemos distinto color de piel, pertenecemos a razas diferentes, pensamos distinto, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces crees tú que existen esas barreras mentales en las que los otros
solamente ven si tú vas en una silla de rueda, pero no se percatan, digamos, a su alrededor si hay una persona más alta, otra más baja. Esas diferencias no las marcan tanto como sí las diferencias que tienen que ver con la discapacidad. ¿Por qué crees tú que sucede eso? Bueno, yo creo que hay una parte que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y la falta de convivencia en ese ambiente de diversidad. Cuando la gente comparte su vida con personas diversas, normaliza eso como una realidad. El problema es cuando segregamos y no convivimos, las personas son desconocedoras de esas otras realidades y eso les provoca con total seguridad ignorancia y en algunas ocasiones rechazo por lo desconocido. Todo eso se evita de forma muy sencilla, que es a través de una palabra que es fundamental, ¿no? Que es la inclusión, ¿no? Que es un paso más allá que la igualdad o que la diversidad, ¿no? No es que estemos todos juntos y que tengamos los mismos derechos, sino que convivamos, ¿no? Y donde el ejemplo de no es que me inviten al baile, es que me saquen a bailar, ¿no? Que pueda participar activamente en la sociedad. Y eso se consigue normalizando, conviviendo. Lo que no se ve no existe. Si mi hija va al colegio con otras niñas y otros niños, si mi hija en su colegio no tiene a una niña o a un niño ciego, o sordo, o autista, o con discapacidad intelectual, o que tiene dos madres, o que tiene dos padres, pues mi hija no es conocedora de esa realidad y por lo tanto no sabe convivir con esa realidad. En el cole de mis hijas, por ejemplo, ahora les parece muy normal una madre en silla de ruedas lleve a sus hijas al cole, las recoja, las suba, las baje y se encargue de sus hijas con autonomía e independencia. ¿Por qué les parece normal? Porque lo han visto, porque han convivido con ellos. La primera vez que me vieron, pues se giraban, es normal, porque les resultaba extraño porque no lo conocían. Ahora, como me ven todos los días, esa gente entiende que una mamá puede ser mamá en silla de ruedas o sin silla de ruedas. Es la normalización a través de la inclusión, de la convivencia en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso es importante que los espacios sean diversos, donde estemos todos juntos en igualdad de condiciones, porque es la forma de que la gente entienda la diversidad del ser humano, ¿no? Claro. Bueno, justamente por eso es la importancia de la accesibilidad universal, que no es simplemente un título o una materia en la Facultad de Arquitectura. Esto se trata justamente de que se piense con espacios que sirven para todas las personas, ¿no? Todas las personas, cuando hablo de todas las personas, siempre aclaro que yo no estoy hablando de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Cuando hablo de todas las personas me refiero a todos, a la sociedad, a la humanidad, porque hoy temprano tuvimos una conferencia cuyo ponente es el arquitecto Rovira Veleta, y él hablaba de un concepto muy interesante que se llama accesibilidad desapercibida, que tiene mucha relación con lo que acabas de decir tú, de ir a la escuela en silla de ruedas y que las demás personas ya te vean como cualquier madre. Justamente porque cuando tenemos entornos, espacios, sean físicos, digitales o cualquier tipo de lugar, en donde tú ves que pasa cualquier persona, sea una persona mayor, una madre con un cochecito, una madre como tú en su silla de rueda o una persona ciega, y todos traspasan esos espacios sin ninguna limitación y por igual, entonces pues tú no ves ninguna discapacidad dando vuelta, simplemente ves a todas las personas en igualdad de condiciones. Por eso es muy importante la accesibilidad universal. Claro, es que vamos a ver, los espacios adaptados, los espacios accesibles,
lo son para todo el mundo. Lo contrario no. Es decir, que si hablamos de accesibilidad física, por ejemplo, ¿no? El que un espacio tenga una rampa para acceder facilita que todo el mundo entre, no impide que entre alguien a pie, ¿no? Lo contrario, sí, si tenemos un espacio con escaleras, no es accesible físicamente a las personas con movilidad reducida. Es decir, los espacios accesibles, adaptados, cuando hablamos de espacio físico, pero lo mismo con cualquier cuestión sensorial, lo son para todo el mundo. Ahora mismo estamos hablando también con lenguaje de signos y eso lo es para todo el mundo. No impide que el que está escuchando o viendo escuche o vea. Simplemente facilita a otras personas que puedan también participar en la conversación. Entonces, los espacios o las sensaciones o las experiencias accesibles y adaptadas tienen la característica de ser aptas para todo el mundo, ¿no? Y al contrario, los espacios o las experiencias que no son accesibles son excluyentes para depende qué personas. Claro, claro. Incluso te digo más, si realmente hay por ejemplo, un patrimonio cultural, algún espacio que no pueda tener una gran modificación, pues en ese caso, como dices tú, considerar una rampa de acceso, considerar distintas soluciones, ¿no? Físicas que permiten el acceso. Pero yo redoblo la apuesta. Pienso que si tienes la posibilidad, tal vez tendrías que retirar la rampa y tendrías que retirar los escalones y hacer que fuera un espacio realmente libre de cualquier obstáculo, ¿verdad? Porque incluso creo yo, esto me lo vas a corregir si estoy diciendo algo que no corresponde, pero incluso creo, Carmen, que para ti, que eres una atleta, que debes tener una fuerza impresionante, pues no siempre subir una rampa debe ser tan cómodo. A ver, las rampas tienen una normativa también y tienen un porcentaje dependiente que es legal. Y eso ocurre o no, porque a veces se hacen rampas con un desnivel ilegal y que es ilegal porque en efecto impide que una persona de forma autónoma pueda usar esa rampa. Porque uno de los errores que hay cuando se plantea o se piensa en espacios accesibles en términos físicos es que muchas veces se piensa que las personas con discapacidad siempre tienen que ir acompañadas de otra persona. Es como alguien les va a ayudar, ¿no? Entonces, yo planteo la rampa de cualquier forma porque alguien va a empujar a esa persona por la rampa. Y eso no es así. El planteamiento es que los espacios deben de ser accesibles para las personas con autonomía y que en los casos en los que la persona lo necesite por otras circunstancias, no por una barrera, pues esa persona va con un guía, por ejemplo, o con un perro guía, con una persona que le acompaña por otras circunstancias. Pero no necesariamente tenemos que estar esperando que la persona con discapacidad vaya con otra. Yo en mi caso, que me muevo con silla de ruedas, yo no tengo por qué ir con nadie. Yo conduzco, yo soy madre separada que vivo sola con mis hijas y yo pues voy al supermercado sola con mis hijas, voy al cine sola, entonces no, mis hijas dependen de mí. Yo tengo que estar vigilando, son pequeñas, tengo que ayudarlas. No, a mí no puedo estar esperando que me ayude la gente, ¿sabes? Por eso es importante que los espacios sean accesibles y sean correctamente accesibles, ¿no? Con independencia. La persona no tiene que pedir ayuda para bajarse o subirse de un coche, para entrar a un baño, para subir una rampa. Tiene que funcionar con normalidad. Imagínate, las personas que van de pie, es que les resultaría extrañísimo tener que pedir ayuda para entrar a un sitio, ¿no? Que es como, yo como hay una rampa, tengo que pedir ayuda. Pues imagínate, vas andando de pie y te encuentras unos escalones que son de medio metro, ¿no?
que una persona normal no puede subir medio metro, que tienes que pedir ayuda, pues es que eso es lo que experimento yo, ¿no? Cualquier persona cuando se encuentra con elementos arquitectónicos así, ¿no? Y es eso lo que hay que evitar y que no se quede solo en la normativa, que ya está contemplado, sino que en efecto se traslade a la realidad, porque es garantizar la independencia y la autonomía de las personas, que es muy importante porque está directamente relacionado con la libertad, ¿no? Es muy importante lo que acabas de decir, los conceptos de autonomía e independencia y libertad. Sabes que esta expo tiene un alcance para todo Iberoamérica, es decir, que hay mucha gente de Latinoamérica que o está viendo la conferencia ahora o la verá en diferido. Entonces, cuando hablas de normativas, sabes que hay muchas normativas en Latinoamérica, desconozco en España, porque España en general lleva un pasito más adelante, pero en Latinoamérica hay muchas normativas que están obsoletas, ¿sabes? Que en el momento que se pensaron y se idearon, no pensaban tanto en este concepto de independencia, como tú lo planteas, sino que pensaban en lo que decías antes, entonces una rampa para que alguien pueda empujar la silla del otro. Claro. Entonces, por eso lo tomo como algo muy importante que has traído acá en este momento, porque justamente es lo que estábamos planteando antes. De eso se trata la accesibilidad universal. Y como decía hoy temprano el arquitecto, que sea desapercibida. Tú no tienes que pedir ayuda, tú no tienes que darte cuenta que hay un elemento que va a colaborar con, a menos que humanamente fuera imposible solucionarlo de otra manera. Pero lo ideal es que se piense un espacio para todas las personas. Como ejemplo, para que sea un poco más gráfico, hoy él mostraba una foto de una avenida en Barcelona en donde el paso peatonal no era algo ni que estaba rebajado, ni que estaba levantado, ni que venía a continuación de una rampa, ¿sabes?, para bajar a la calle, sino que simplemente era una avenida que tenía una avenida bastante grande en Barcelona y que tenía a su vez a los costados otras calles más pequeñas. Y desde el principio de una de las veredas o aceras, como no sé cómo le dicen allá en España, hasta la otra punta, todo el itinerario, digamos, de la paso peatonal estaba absolutamente todo al mismo nivel. ¿Por Claro. qué? Porque había un semáforo. Entonces, el semáforo era el que marcaba la pauta cuándo pasan los peatones y cuándo pasa el auto. Sí, son lo que llaman las plataformas únicas, ¿no? Que es una solución magnífica porque supone eso, es decir, que el suelo no tiene diferencia entre calzada o carretera, ¿no? Entre la acera, donde circulan los peatones y donde circulan los coches. No hay dos niveles. Todo es una plataforma única donde a través de volardos o a través de señales audiovisuales, ¿no? Se diferencia por dónde circula cada elemento. Claro, eso es lo ideal, porque si pensamos, por ejemplo, en los aparcamientos para personas con movilidad reducida, si hay una acera, no sé, si hay un bordillo, ya tenemos que estar pensando en cómo se aparca ese coche, porque si a un lado hay una acera y al otro lado hay carretera, depende de si la persona con movilidad reducida es el conductor o es el copiloto, será un problema en un lado que hay una acera y en el otro lado que hay una calzada con coches pasando. Y por lo tanto es un problema. En una situación de plataforma única evitamos ese problema de la peligrosidad de tener que bajar a una calzada y el problema de tener un bordillo al otro lado. Son soluciones en realidad sencillas conceptualmente, pero sí que es verdad que requerirían a lo mejor un cambio en infraestructura, porque lo normal en la mayoría de las ciudades es tener esos desniveles entre acera y carretera. Pero
si en realidad sería mucho más razonable que poco a poco se fueran homogeneizando y se convirtieran en una plataforma única, ¿no? Así es, así es. Bueno, y te quiero hacer otra pregunta para salirnos un poco de la parte de normativa y tal. ¿Te gusta viajar, Carmen? Sí, Ok. Y a la hora de viajar, ¿te limitan las situaciones de accesibilidad? Es decir, ¿viajas por dónde? ¿Por España o viajas o te tomas aviones para el resto del sí, mundo? sí, sí, he tomado aviones y bueno, pues me ha pasado de todo, ¿sabes? Ajá. Me ha pasado desde que ir a Punta Cana y que consideraran mi silla como una maleta y entonces a nadie se le ocurrió que si había una silla en la bodega era porque había en el avión una persona que la necesitaba y entonces llevaron mi silla a la cinta de las maletas y entonces, claro, pues me tuvieron que coger 3 mulatos de Punta Cana y llevarme en brazos hasta la cinta de las maletas, que me río, pero evidentemente es inaceptable, porque tú Claro, imagínate, lo mismo te digo, tú estando de pie, que la forma de bajarte de un avión fuera que 2 negritos de Punta Cana te cogieran en brazos y te llevaran por todo el aeropuerto hasta la cinta de maletas. Eh, una realmente locura. eh, me río porque, bueno, porque no, ¿qué voy a hacer, no? Pero Claro, realmente puede haber personas que les resulte una situación no solo incómoda, sino indigna, ¿no? Porque como persona puedes sentir una falta de dignidad, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues me ha pasado de todo, desde eso hasta experiencias muy positivas, como por ejemplo en el aeropuerto de Londres, en Heathrow, hay una cola diferente para las personas con movilidad reducida, donde tienen en cuenta tus circunstancias a la hora de chequearte, a la hora de cachear, a la hora de los enseres personales, los líquidos, y pues ahí tienen muy claro cuáles son los protocolos, conocen cuáles son las circunstancias especiales de las personas con discapacidad y te tratan pues con toda la dignidad, con todo el respeto y con las necesidades que tienes. Entonces, bueno, pues me he encontrado de todo. En Punta Cana lo que te conté, en Inglaterra fantástico y bueno, y en otros sitios pues cosas buenas y cosas malas. Pues. Claro. Y bueno, ahora ya vamos a ir cerrando, pero justamente quería preguntarte el tema de los viajes, porque es un tema que también tratamos en la expo. Nosotros queremos que la gente se anime, como haces tú, que has salido de viaje independientemente pues de todas estas cosas que te puedes llegar a encontrar en el camino. Entonces, justamente ahí iba mi última pregunta. ¿Qué reflexión en este sentido que estamos hablando le dirías tú a la gente que te pueda estar escuchando en cuanto a que por ahí a veces tienen miedos o temores porque a donde van a llegar no necesariamente o saben cómo tratarlos o no hay tal accesibilidad? Entonces, ¿tú qué reflexionarías al respecto y qué le dirías a esa gente? A ver, yo respeto ante todo pues la actitud, los sentimientos de cada persona y entiendo que hay gente que le da miedo, hay gente bueno, que se encuentra con inseguridades, ¿no? Y lo respeto porque, bueno, cada uno somos como somos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que una actitud abierta y una actitud tranquila y confiada te ayuda, porque mi experiencia es que vaya donde vaya, siempre he podido acceder con mayor autonomía y mayor facilidad o con mucha dificultad y mucha ayuda de muchas personas, pero siempre he podido acceder. Y eso a mí me ha demostrado el potencial del ser humano, ¿no? Es decir, allá donde pueda haber una barrera física, por ejemplo, siempre me he encontrado con alguien que de una o de otra forma, con voluntad y buen hacer, me ha permitido ese acceso, ¿no? Y a mí eso me da confianza en el ser humano, pero entiendo que haya personas que se asusten
que sean más organizadas, más planificadoras y no quieran encontrarse en ese tipo de situaciones, ¿no? Yo tengo a lo mejor una mentalidad más aventurera, bueno, y más resolutiva que hay otras personas que se angustian en situaciones así, ¿no? Entonces, por eso lo ideal, yo creo que es que los espacios sean accesibles para que las personas puedan desenvolverse con normalidad y no influyan esos otros factores como pueda ser el miedo, la desconfianza, la inseguridad, ¿no? Que ellos funcionen con normalidad. Claro, sí, exactamente. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Yo no me queda más que agradecerte y súper agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición, por contarnos tu historia, compartirla con nosotros y pues la verdad agradecida de haber tenido pues toda tu exposición y felicitarte y bueno, pues nada, decirle a todo el mundo que se animen también porque hay una realidad y es como lo que decías tú de la escuela de tus hijas. Cuando no te conocen o no te ven o no ven las necesidades que pueden tener personas que tienen alguna dificultad, sea física, sea auditiva, visual o cognitiva, pues a veces no se dan cuenta de que las cosas no están adaptadas para todo el mundo. Entonces, pues nada, también salir al mundo y bueno, mostrar que necesitamos las cosas de otra manera. Así que bueno, muchas gracias, Carmen. Nada, gracias a ti, Adriana y a Marina, por la traducción. Bueno, gracias. Saludos a todos. Nos vemos en las próximas salas. Chao. Hasta luego, gracias.